capítulo 24 de Lucas. Saquen sus Biblias. Si no tiene Biblia, compre una. No son caras, son baratas. Yo creo que está el crédito, ¿no? Para que consiga una Biblia. Paga por cuotas $1 mensual. Al cabo de 2 años tiene una Biblia. Así que vamos, hermanos, leímos Lucas 24. Vamos a leer del versículo 44 hasta el 49. Dice la palabra del Señor. Si no lo hallaba, yo le hago a hermano que no lo han podido encontrar. ¿Ya? ¿Piden auxilio? Lucas está en los evangelios. Sí, ¿verdad? Vaya, vamos, dice así. Y le dijo del Señor Jesús, hablando del Señor Jesús. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y le dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Padre, gracias. Te suplicamos, Señor, tu auxilio en esta mañana y tu ayuda, Dios de gloria, para que podamos, Dios mío, disertar esta palabra y poder comprender esta palabra, y que pueda, Señor, esta palabra quedar grabada en nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Dios, esperamos de ti, Dios mío, la edificación de nuestra vida, Señor. Pedimos, Dios mío, tu auxilio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar en esta mañana de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Tal vez no con todos los detalles necesarios, por razones de que el tiempo no es tan bueno, porque no nos alcanza, pero el poco tiempo que tenemos vamos a tratar de insertar en este momento lo que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos han oído hablar del bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos quisieran de eso? Yo ya les he explicado, hermanos, y ustedes saben muy bien, que hay 2 cosas que hay que discernir. Hay que entender esas cosas, lo que es el sello del Espíritu Santo. ¿Cuántos han oído hablar del sello del Espíritu Santo? Amén. Esto es diferente a lo que es el bautismo del Espíritu Santo. No sé si están de acuerdo, pero a esto nos quiere llevar a que estudien la palabra, por supuesto, ¿verdad? El sello del Espíritu Santo, nada más, dice Pablo, que son las arras del Espíritu. Arras es una garantía de las posesiones que Dios le ha ofrecido a usted. Tenemos la vida eterna, tenemos la salvación, tenemos otras promesas que están garantizadas para todo creyente, y su misma persona, usted ha pasado a ser un hijo de Dios, dijimos la vez pasada.
¿Cuántos son hijos de Dios? 3, vaya, por lo menos 3. Estos 3 tienen que estar seguros de que son hijos de Dios y que eso nadie se lo va a quitar. El Señor los tiene marcados. Eso son las armas del Espíritu, la garantía de que usted es un hijo de Dios y que no es un hijo charleado. Usted es un hijo auténtico de Dios. ¿Cuántos han sido sellados por el Espíritu Santo? Amén. Todos los que han aceptado a Cristo y han recibido la salvación han sido sellados con el Espíritu Santo. Los que no han aceptado a Cristo y no han recibido la salvación no han sido sellados con el Espíritu Santo. Y está bien que venga a la iglesia, no estoy diciendo que no venga a la iglesia, porque aquí Dios puede hacer un milagro en su vida para hacer una conversión en su vida y usted puede entender que necesita recibir a Jesús como su Salvador y como su Señor. ¿Me estoy explicando? Sí, bueno. Entonces, hablando del bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo tuvo lugar allá en Pentecostés. Ya lo han oído mencionar en estos días, ¿verdad? Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: mas vosotros, les dijo él, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, después de haber resucitado, se reunió con ellos, platicaban, ¿verdad? Y él nos estaba dando instrucciones respecto a la labor que ellos iban a realizar, sobre la necesidad de predicar a Jesucristo y de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para lo cual necesitaban ser investidos de un poder especial. Era la investidura o el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Haga la diferencia entre lo que es el sello y lo que es el bautismo del Espíritu Santo. En Pentecostés, hermano, todos los santos fueron bautizados por Jesús. A esto Jesús lo llamó, hermanos, la promesa de mi Padre. Ya lo han leído, ¿verdad? ¿Sí? La promesa de mi Padre. Eso era lo que sucedió ahí, ¿verdad? Lo que Dios ya había prometido a los discípulos. De esa promesa, ya ustedes han estado oyendo. Dios el Señor, nuestro Padre Celestial, la dio por medio de ¿quién? Por medio del profeta Joel. En Joel 2, 28 y 29 nos dice algo así. Dice él: y después de esto, bueno, de tantas cosas que había que pagar un tiempo explicando lo que, después de qué, ¿verdad? Pero dice ahí Joel: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y dice: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, ¿verdad? Eso es lo que decía Joel, que Dios el Señor, Dios el Padre, le estaba dando a Joel para que hablara esta profecía, ¿verdad? La cual fue cumplida en su tiempo indicado. Ahora, ¿cuál era el propósito del Padre, hermanos, al enviar al Espíritu Santo? ¿Verdad? Dios tenía un propósito
o algunos propósitos definidos, hermanos, para enviar el Espíritu Santo. Y uno de ellos, hermanos, era impartir poder y sabiduría en la mente y el corazón de los discípulos para ayudarlos en su ministerio y que también pudieran escribir el Nuevo Testamento. Bueno, vamos, dice el versículo 26 del capítulo 14 de Juan, dice más el Consolador, dice, no, por el tiempo les dije, bueno, pero búsquenlo, vamos a ver, que se estire la cosa. Dice ahí, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Era bastante complicado para los discípulos retener todo lo que el Señor les había enseñado. Es bastante difícil, humanamente hablando, retener todo. Recuerde que Jesús anduvo con ellos, ¿cuántos años? ¿Cuánto? 3 años y medio. En 3 años y medio se habla tanto, y el Señor les enseñaba, el Señor platicaba con ellos, les decía tantas cosas, y podían retener los discípulos gran parte de lo que el Señor les enseñaba, ¿verdad? Pero ellos no solo iban a aprender, sino estaban asumiendo una responsabilidad de trasladar ese conocimiento, eso que el Señor les enseñaba a los demás, ¿verdad? A los demás. Y era difícil que retuvieran, pero viene Él, le dice, le va a mandar al Espíritu Santo. Y le dice Él, que cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús. Digamos algo, el Espíritu Santo no bautiza a nadie. ¿Quién bautiza? Hablando del Espíritu Santo, ¿quién bautiza? Hablando de lo que estamos hablando, ¿quién es el que bautiza? ¿O es el Espíritu Santo que bautiza? ¿Ah? El Espíritu Santo no bautiza a nadie, bautiza nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Recuérdense lo que dijo el Señor, lo que dijo Juan el Bautista. Dijo Juan, cuando vio venir a Jesús, ¿qué dijo él? Tras de mí viene otro, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Este lo bautizará con Espíritu Santo. Bueno, era Jesús, ¿verdad? Él lo bautizará. Yo bautizo en agua, digo, ¿verdad? Para arrepentimiento. Pero más el que viene tras de mí, refiriéndose a Jesús, Él lo bautizará con Espíritu Santo y con fuego, ¿verdad? Entonces, repetimos, no es el Espíritu Santo quien bautiza a las personas, es nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo quienes bautizan a las personas. ¿Me está comprendiendo? No. Ojalá. Dice Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, oigan, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice Jesús, ¿verdad?
Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué quería decir esto? Que Él iba a hablar de Él, ¿verdad? Y obviamente, pues el Espíritu Santo lo conoce bien a Jesús, ¿verdad? Y podía hablar de Él, todo lo que Él quisiera decir de Jesús. Entonces, los discípulos, hermano, quizá, posiblemente, digamos, habían sido quizá un poco torpes para poder, hermanos, comprender muchas cosas acerca de Jesús y de sus enseñanzas. Pero gracias, hermanos, a esta obra del Espíritu, hermano, esta obra sobrenatural, digamos, ¿verdad? Porque no era una obra humana tan así, ¿verdad? Ellos llegaron a entender con precisión e infalibilidad, hermanos, al Señor Jesucristo y su obra. Y de esta manera, hermanos, podían ellos registrar en los evangelios esas cosas, y así como también en los demás libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Usted sabe que hay 4 evangelios, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Y hay muchas cartas de la Biblia en el Nuevo Testamento que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo escribieron. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Entonces, gracias a la obra del Espíritu Santo, ellos pudieron hacer ese trabajo. ¿Sí? Fallas, ¿verdad? ¿Por qué sin fallas? Porque era el Espíritu Santo quien inspiraba a los hombres para hablar y para escribir. No sé si yo bien. Dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 16, dice él que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay parte de la Biblia que no sean inspiradas por el Señor, ¿verdad? Entonces dice, y es útil, bueno, saben ustedes lo que sigue diciendo, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? Bueno, dice otra cosa más ahí. El propósito de Dios es que los hombres sean perfectos, dice, ¿verdad? Enteramente preparados. ¿Para qué? Para toda buena obra. Fíjense bien. Sin el Espíritu Santo y sin la Escritura no podemos. Ayer se decía eso, ¿de acuerdo? No se puede. Sin la Escritura y sin el Espíritu Santo no se puede. Usted tiene que ser lector o estudiante de la palabra, pero también buscar la llenura del Espíritu Santo. Y aquellos que solo han sido sellados por el Espíritu Santo también lo pueden hacer, porque tienen ahí el Espíritu Santo, vive ahí. ¿Cuántos saben que vive el Espíritu Santo en ustedes? Amén. Independientemente de que sea bautizado por el Espíritu Santo Santo está en ustedes. No dice amén, pero la Escritura sí lo dice, ¿verdad? La Escritura lo dice así. Entonces yo digo amén por ustedes, ¿verdad? Entonces, dice Pedro, el apóstol Pedro, dice él, allá en el capítulo 1, versículo 20 al 21,
dice él, entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca, dice, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por qué? ¿No? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Un tercer propósito de Dios al enviar al Espíritu Santo, ayudar a los discípulos a testificar de Cristo y a proclamar el Evangelio. Una cosa que no es tan fácil, ¿verdad? Una cosa que es bastante complicada, porque te cuesta, de veras, de los días que he andado en estos negocios del Señor, desde que me convertí a Cristo, he visto que hay muchos que les da miedo hablar de Cristo, de evangelizar. A otros les da vergüenza, les da pena, ¿verdad? Y en fin, hay tantas cosas, estorbos para predicar el Evangelio. Estoy hablando del evangelismo, de llevar el mensaje de salvación a los perdidos. De eso estoy hablando. Hay poca disposición para llevar el Evangelio. Hay, hermanos, hay una indiferencia y hay tantas cosas que se oponen para que nosotros llevemos el Evangelio. Usted sabe que hoy en día las ocupaciones nos han atrapado tanto y ya no podemos, hasta ni congregarnos podemos. ¿Cuántos dicen amén? Nadie, usted sabe que es cierto lo que estoy diciendo. Y usted, hermano, el hijo dice amén. Hasta ni congregarnos, porque hemos llegado a entender que ya no es necesario congregarnos. Porque es de poca importancia congregarnos, ya no tiene valor congregarnos sin comprender lo que significa congregarnos, estar reunidos en la casa de Dios. No valoramos ya. Se les quitó eso. Y todo esto, hermano, es obra del Espíritu Santo que usted ya tiene como sellado con el Espíritu Santo. Usted tiene esa fuerza, ese poder para poder estar en la casa de Dios. Porque es el Espíritu Santo quien le hace sentir la necesidad personal de estar en la casa de Dios. Amén. Siempre uno llega a desesperarse cuando uno no puede estar en la casa de Dios, a desesperarse por estar en la casa de Dios. Hay tanta deficiencia en la vida, hermanos, espiritual, cuando uno no se congrega. Quiero decir algo, que es importante, hermanos, congregarse. Porque congregarse también ayuda al sostenimiento de la obra de Dios en el aspecto económico. Y los que no se congregan no ofrendan. Congrega hasta los 15 días y aparecen con una cora. A los 15 días se sostendrá la obra así. ¿Sí? Para que no. Que bueno fuera que usted fuera contando los días y acumulando esas ofrendas y traerlas el día que viene para depositarlas para el beneficio de la obra de Dios. Bueno, eso es
así, hombre. Si solo vienen 8 a la iglesia, son esos 8 que están sosteniendo. ¿Y los demás? Hablando de la vida espiritual se va deteriorando día tras día. Cuando viene a sentir, está en la calle, no tiene nada. Entonces, qué importante, hermanos, es poder estar en la casa del Señor. Pero qué bueno es tener esa vivacidad o ese deseo de servir en la obra de Dios, llevando el mensaje de salvación a los perdidos. Entonces, si usted ha sido sellado con el Espíritu Santo y usted no siente ese deseo, entonces pidamos al Señor esa investidura de poder. Porque sin investidura de poder vamos a sentir aquello en nuestro corazón y poder hablar de Cristo. Yo recuerdo cuando he leído lo que dice Jeremías. Llegó el momento que Jeremías ya no quería por la situación fuerte que había en cuanto a la persecución. Y el mensaje de Jeremías es un mensaje bastante fuerte. Tanto así que lo perseguían y lo metían a la cárcel, hasta en un calabozo lleno de lodo allí. Y llega Jeremías y dice, y en un momento, dice Jeremías, que yo ya no quería hablar de Dios. Ya no quería decir el mensaje que Dios me había dado para dar, ya no quería. Y ya quería decir que no, pero dice Jeremías, había en mi corazón, en mi hueso, metido un fuego que me quemaba, y no pude resistir, no me pude revelar. Tuve que seguir anunciando la palabra que Dios me había dado que dijera, porque había un fuego metido dentro de mis huesos. Y si esa experiencia se diera en nosotros, hermanos, yo les aseguro que teníamos que ver cómo compramos otros terrenos para que se llenaran de gente. Porque los evangelistas de este lugar, no nos miro que se levanten con mucha ganas. Porque le agregamos, la gente ya está rebelde, está dura, no quiere palabra. Y cuando llega el evangelista lo rechazan, le dicen, no, aquí somos cristianos. Ahí tenemos el corazón de Jesús, mire, ¿no? Ahí tenemos la Virgen. Y el cristiano llega agachadito, sale y se va. ¿No? Entonces, hermanos, era necesario que el Señor le dijera a sus discípulos esto, porque si usted se ha dado cuenta, la persecución de la iglesia en los tiempos, en esos tiempos era fuerte. Hay un famoso Nerón emperador que perseguía a los cristianos con mucho deseo de matarlos. Y usted sabe que muchos de ellos, los apóstoles en sí, murieron a manos de esos perseguidores. Ya hemos hablado de un Jacobo, que lo descuartizaron. A Pedro dice que lo mataron crucificado, cabeza abajo. A Pablo lo descabezaron. A Juan lo metieron en un perol de aceite hirviendo. Y a tantos cristianos, ustedes saben de Esteban, que lo mataron a pedradas. Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo y los encarcelaban, los asaltaban,
los maltrataban y los sentenciaban y los amenazaban y les decían: no hablen ya en el nombre de ese hombre. Y ellos que decían: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ese era el poder del Espíritu Santo. Humanamente hablando, Pedro y Juan hubieran renunciado a ese trabajo, porque los borraciaban a cada rato y los encarcelaban y los amenazaban. No sigan hablando el nombre de ese hombre. Y decían ellos: juzgad si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y ellos seguían predicando la palabra. Esteban, con la oportunidad de retractarse de lo que decía, no se dio, sino que se puso de rodillas, ¿verdad? Y dijo él: Padre, no les tomes en cuenta este pecado a estos hombres. Y dice que él vio hacia arriba y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Esto era por ese poder maravilloso del Espíritu Santo. No se podía de otra manera. Estos hombres hubieran renunciado a su trabajo. Pablo no hubiera dejado que le borraran la cabeza. No, yo no voy. Le hubieran dicho a mí: yo me puedo. Pero Pablo, no, Pablo a Timoteo: yo ya estoy para terminar mi carrera. Porque es lo que estaba diciendo: ya me van a matar. Ya me van a matar. Ya estaba preso. Y todavía sí, Pablo aconsejando a Timoteo desde la cárcel. Eso se llama poder del Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo. Entonces, dice ahí en Juan 15, 26 y 27. Dice: pero, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede el Padre, dice, Él dará testimonio acerca de mí, ¿verdad? Y vosotros daréis testimonio también, ¿verdad? Vosotros daréis testimonio también, y le dice: porque habéis estado conmigo desde el principio. Ellos eran testigos oculares de lo que Jesús había hecho. Y habían sido testigos de su muerte, de su sepultura y testigos de su resurrección. Ellos iban a dar un testimonio fidedigno de lo que era del Señor Jesucristo. Dice Juan 14, 17, dice: y yo rogaré al Padre, dice el Señor, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Oigan, para siempre. No para unos días, sino para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Obviamente, no puede el mundo recibirlo porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Mas el Consolador, dice el 26, el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él le enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿verdad? Versículo que ya habíamos leído, pero aquí estamos repitiéndolo. Dice el otro versículo del capítulo 16, dice el 7, dice, pero yo digo la verdad, dice el Señor. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas, si me fuere, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice el 14, versículo 14, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él dice, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tantas cosas que no se hubieran sabido si el Espíritu Santo no se las hubiera dado a los discípulos. Posiblemente el Señor ya se lo había dado a ellos, posiblemente, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo le estaba revelando a ellos cosas que Jesús en el momento no las hubiéramos sabido posiblemente, porque estamos viendo que a última hora, hermano, a última hora de la iglesia, ¿cómo se llama esa iglesia, hermana Arely? La iglesia, hablando de la iglesia primitiva, pero tiene otro nombre, hasta el año 100 después de Cristo. Hasta esas alturas el Señor estaba revelándole a Juan el Apocalipsis, el cual nos habla de los acontecimientos futuros, de los acontecimientos que hasta la vez no se han dado, pero que se van a dar. ¿Por qué se van a dar? Porque el Espíritu Santo lo ha revelado, ¿verdad? Se los dio a Juan para que los supiese la iglesia. Por eso le dice el ángel a Juan, escribe. Las cosas. ¿Cómo le digo? ¿Cuáles cosas? Fuerte, dame, fuerte, ¿no? Las cosas que ha visto, lo que había pasado, las cosas que son, las que estaban viviendo en el momento, y las cosas que serán después de estas. ¿Ya han leído el Apocalipsis? Dice así. Todo eso, hermanos, le fue revelado para que se lo diera a la iglesia, y es así como en la iglesia sabemos muchas cosas de las que vendrán, que usted y yo no vamos a pasar por ahí, porque nosotros tenemos un itinerario diferente. ¿Para dónde vas a agarrar tú antes de que empiece la situación apocalíptica? Por el cielo. ¿Creen ustedes eso? ¿Sí? ¿Y usted no? Y eso es lo importante, eso es lo importante, creer. Porque al que creer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se vive por fe. La vida del creyente es por fe, porque el justo por su fe vivirá. Si usted no cree que va a ir al cielo, yo le aconsejaría que haga lo posible de creer, porque eso va a ser trágico, quedarse en este suelo. Los salvos se van a ir para allá. ¿Cuántos van a ir allá? Ay, qué bueno.
Qué bueno, que creen eso. Los que somos salvos vamos a ir allá. Los que no son salvos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Ah? Se quedan aquí en la tierra. ¿Ah? ¿Por qué sabemos eso? No, bueno, eso lo dijo Pablo, ¿verdad? Lo dijo Pablo. Pero él lo está mencionando también Juan, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que vamos a ir al cielo. Los impíos, los incrédulos, aunque están dentro de la iglesia, están metidos en el soy incrédulo, se van a tener que quedar aquí. Y esto aquí, yo no le aconsejo que quede, todos sean duros. Leyendo el libro de Apocalipsis, es espantoso ver las cosas que van a pasar en ese periodo de tiempo. No es mucho tiempo, son solo 7 añitos. 7 añitos. Lo puede pasar ahí un poco asustado. Sí, porque muchos no van a pasar. Porque al final de todo eso, el Señor reúne a las naciones. Quiere decir que va a quedar mucha gente, ¿verdad? Va a quedar mucha gente. Pero nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, vamos al cielo y después volvemos y bueno, empieza todo el asunto apocalíptico. Pero lo que yo le quiero decir, hermanos, es que todas esas cosas nos han sido reveladas por el Espíritu Santo. Por medio de los hombres, por supuesto. Dios habló a los hombres. En este caso, Dios habló a Juan, ¿verdad? Y Juan lo escribió. Y nosotros tenemos un libro muy bonito donde está ahí registrado todos esos acontecimientos, ¿verdad? Ahí ese libro está registrado, estúdienlo. Si quieres saber de eso, sí. Tal vez así se asusta, porque es grave la situación, ¿no? Tal vez así se consagra al Señor. Porque va a ser triste, hermanos, cuando vemos ahí, va a ser triste los que habiten aquí en la tierra después del rapto de la iglesia. No vaya a buscar esa palabra rapto en la Biblia, porque eso no existe ahí. La Biblia habla de una traslación, de un traslado de la iglesia al cielo. Pero dice rapto quizás sea por la forma como va a suceder, ¿verdad? Pero eso va a ser con la iglesia, con todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que han hecho de Jesús su Señor y su Salvador. Es tremendo, tremendo. Entonces, Jesús, hermanos, dijo él, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, oye, la promesa de mi Padre sobre vosotros. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. La promesa, ya dijimos, ¿a dónde surgió esto? ¿Por medio de quién lo hizo el Señor? Esa promesa. Dijimos que por medio del profeta, oye, la promesa, ¿verdad? El cumplimiento de esa promesa se dio allá ¿a dónde dijimos? En Pentecostés, ¿verdad? Dijimos en Pentecostés. Allá en Hechos 2, 1 al 4, encontramos ahí las palabras siguientes. Dice ahí, y después de estas cosas, perdón, ¿verdad? Eso lo dice, bueno, ¿verdad? Dice allá en el cumplimiento, Hechos 2, 1, 4, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Sobre cada uno de ellos, todos los que estaban ahí, ¿Cuántos habían ahí?
Según dice la Escritura, ¿cuántos habían ahí? ¿No? Lectores de la Biblia. ¿Cuántos habían ahí? Había un grupo de personas que el Señor les había dicho que se fueran a ese lugar. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y esa gente se fue. Mi pregunta es: ¿cuántos habían ahí? ¿Cuántos dice la Biblia que se habían reunido ahí? 120. Como 120. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablarles en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ya oyeron una explicación ayer de esto. Bueno, y creo que van a seguir. Pero la ratificación de este asunto, hermanos, la da el apóstol Pedro. También lo oyeron anoche, ¿verdad? Porque todo lo que estaban oyendo, los curiosos, digamos, ¿verdad? Quizás había un gran relajo, yo no sé cómo estaba aquel asunto, pero llegaron a la conclusión los que estaban ahí curioseando, que estaban borrachos. Y usted sabe que los borrachos no hacen cosas engordas, ni cosas bonitas, ni cosas buenas. Hacen payasadas así, para que la gente se ría, ¿verdad? Pero al saber cómo era el ambiente que tenían, al punto que ellos concluyeron que estaban burlos. Y dijeron: esto está lleno de mosto. Inmediatamente Pedro reacciona, se levanta y dice: no, señores, esto no es que estén borrachos. Esto no es tan burlo, la hora novena, la hora de la mañana. ¿Saben? Bueno, pues uno cree que las horas de la mañana se está trabajando, ¿verdad? Mayormente en esos tiempos, ¿verdad? Con la tacha bien afilada, ahí como la fila de mi hermana Conchita, ¿no? Afilada para que el esposo vaya a chapear el monte, ¿no? Es la hora que tienen preparado para trabajar, ¿no? No era para andar en estos vuelos. Y ellos asumían que estos hombres, esta gente estaba ebria. ¿Cómo les dice Pedro? Esto no van a estar bebiendo. Esto es, dicen, lo que dijo el profeta Joel. Oiga. Y le dice él, ¿verdad? Pedro, poniéndose en pie, dijo: con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Verdad? Eso lo dice Pedro a ellos, por lo que ellos estaban pensando, ¿verdad? Entonces, la promesa de mi Padre, o la promesa de mi Padre que dijo Jesús, hermanos, es lo que nosotros conocemos como el bautismo en el Espíritu Santo.
conocía así. ¿Han oído hablar del Espíritu Santo, del bautismo? ¿No? Nosotros lo conocemos así. Lo que decía Jesús en la promesa de mi Padre es eso, ¿verdad? A lo que nosotros le llamamos el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo, dijimos, es la investidura de poder para testificar de Cristo, recalcando esto. Es la investidura de poder para testificar de Cristo. Ya hemos leído los versículos bíblicos allá. Tal vez no sería necesario volverlo a leer, pero allá está en Juan 15, 26, 27. Pero también, hermanos, esa investidura de poder, esa promesa del Padre también serviría, hermanos, o más bien dicho, sería la investidura de poder para predicar en el nombre de Jesús el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Ya tenemos lo que leímos en Lucas 24, del 46 al 47, ¿verdad? Eso sí, estamos bien. Pero dice, ahora, para ir cerrando, hermanos, ser bautizado con el Espíritu Santo, como dije yo anteriormente, no es lo mismo que ser sellado con el Espíritu Santo. No sé si yo no te recuerdo esto, pero así dice la palabra. Dice, ¿o por qué razón decimos esto? Porque ya hemos explicado que el sello del Espíritu Santo, ¿qué era? Dijimos, ¿se acuerda que dijimos que era el sello del Espíritu Santo? Las arras. Arras son garantías. En los tiempos antiguos se ocupaba esto con mucha frecuencia para asegurar un negocio, ¿verdad? Para darle crédito a aquello que sería digamos, tratado. Había que dar algo, ¿verdad? Como aquí le llaman un anticipo, a veces le llaman una garantía. Yo le mencionaba la vez pasada, aquí los señores carpinteros, le van a pedir un mueble que le hagan, le piden un 50% de adelanto, ¿verdad? Porque lo hacen para tener afianzado el negocio, ¿verdad? Si no le dan un documento y no le dan ni documento para no responsabilizarse y después se lo van. No le hacen el mueble ni le devuelven el pisto. Pero con el Señor no es así. Cuando usted recibió a Cristo como su Salvador y Señor, Él lo salvó, se convirtió usted en un hijo de Dios. Tiene la marca. Este es de mi propiedad. Este es mío, dice el Señor. Y lo que yo le he prometido está garantizado por este sello. No invito que lean la Biblia, ¿verdad? Esas son las arras, por eso que ese lo recibe todo creyente, ¿verdad? Todo aquel que recibe a Jesús como su Salvador y Señor, recibe esto. No así el bautismo, ¿verdad? Yo los invito también a que busquen esta experiencia, ¿verdad? El sello del Espíritu Santo, dicen, son las arras de nuestra herencia, o sea, la garantía de nuestra posesión adquirida, así como lo menciona Pablo en Efesios, ¿verdad? Dice también, el bautismo en el Espíritu Santo es una investidura de poder para testificar de Cristo, Juan 15, 27, y para predicar en el nombre de Jesús
el arrepentimiento y el perdón de pecados. Lucas 24, 46, 47. Y esta investidura de poder trasciende a toda la iglesia. ¿Qué dijo Pedro en Hechos 2:39? ¿Lo lee? Porque para todos es la promesa. Para vuestros padres y para vuestros hijos. ¿Sí eso? Para los que están cerca y los que están lejos, y para todos aquellos que el Señor llamare. Usted y yo tenemos derecho a esa bendición. Si usted la desea, búsquela. Eso es, como le digo, es otra cosa. Eso es otra cosa. Muy maravillosa y muy importante. A través de ello la iglesia ha tenido el crecimiento que ha tenido hasta el momento. Por la obra del Espíritu Santo estamos nosotros aquí todavía. ¿Cuántas veces Satanás ha querido que se cierre este templo? Y lo hemos sabido nosotros. Satanás ha querido que esta iglesia no exista aquí. Y ha habido una lucha horrible con las fuerzas espirituales oscuras. Y el Espíritu Santo ha peleado con ellas. Y aquí hay más de 3 pelones. Pero aquí estamos, dándole la gloria al Señor, y seguiremos mientras el Espíritu Santo nos fortalece. Padre, muchas gracias. Agradecemos por tu palabra. Rey de gloria, tú eres bueno.